Gracias, Padre, te damos por tanta misericordia, por tanto amor que derramas sobre nosotros y por cada oportunidad que nos das de ver tu gloria y tu favor en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Pero todo esto, Padre, como dice tu palabra, somos nación santa, somos escogidos tuyos, pero ¿para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz inefable. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Así que aquí estamos con un propósito poderoso, un llamamiento como el que le hiciste tú al apóstol Pablo. Y bueno, te pedimos que en este momento tú abras nuestra mente y nuestro corazón, quites todo estorbo que el enemigo quiera poner, porque estamos en este tiempo maravilloso contigo en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a seguir ahora con el capítulo 4 de Gálatas. Y bueno, siempre que empezamos un capítulo hacemos un poco de recolección, vamos a ver de dónde venimos, qué es lo que hemos estado viendo en Gálatas, ¿verdad? Y hacemos un recorrido muy rápido acerca de lo que estamos viendo, esta carta hermosa que Gálatas nos presenta. Y vemos cómo en esta carta el apóstol Pablo es una de las primeras cartas y viene hablando acerca de la libertad, por eso le llamamos la carta de la libertad. Y vemos cómo el apóstol Pablo empieza a explicarles a los Gálatas que ya les había compartido él el evangelio, les empieza a decir, ustedes quieren regresarse a la esclavitud. Y empieza él a hablar acerca de la diferencia entre ser libres y ser esclavos. Y de hecho, aquí en el capítulo 4 vamos a ver un contraste, ¿verdad?, entre lo que es la libre, o sea, lo que es la libertad en Cristo y lo que es el ser esclavos. Así que vamos a ver esto y vamos a empezar con el capítulo 4, Gálatas 4. Y vemos aquí que dice, digo pues, o sea, de todo lo que ha estado hablando, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, aquí nos está hablando de una situación de familia. Fíjense cómo toma la cuestión de la libertad en Cristo y lo compara con la ley, con la esclavitud de la ley. Si ustedes se acuerdan, ya vimos el tiempo, la línea del tiempo, en donde a Abraham, la primera promesa que se le hizo fue a Adán y a Eva, que vendría una simiente que aplastaría la cabeza. Pero ya específicamente hace pacto con Abraham y lo vemos como le promete la semilla, el Salvador. Es una promesa por fe. Y Abraham por fe le creyó a Dios. Y luego después, mucho tiempo después, 400 y pico de años después, viene la ley. ¿Cómo viene la ley? Después de una esclavitud de 400 años en Egipto, los lleva al monte Sinaí. ¿Dónde queda el monte Sinaí? En Arabia. Y allí es donde le da la ley a Moisés, ¿verdad? Pero ahora y luego, después de que le da la ley a Moisés, entonces sigue todo este tiempo en que Dios instituye todos los sacrificios, las reglas, 600 y pico de reglas y de leyes, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo cuando estos judaizantes vienen con Gálatas que ya han creído en el Señor Jesús y ya han experimentado la libertad en Jesús, pero ahora les están metiendo ideas. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad,
en nada es diferente al siervo. Aquí la palabra siervo es esclavo. Vamos a ver, en esta versión dice siervo, pero es igual como si dijéramos esclavo. Dice, en nada es diferente al esclavo, al siervo, aunque sea el dueño o el señor de todo, pero no ha tomado su lugar, fíjense, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. En la ley romana, fíjense una cosa, los romanos tenían hijos, ¿sí? Pero los hijos no heredaban absolutamente nada, ni tenían ninguna prerrogativa eh, para los bienes del padre, nada, hasta que había un proceso legal en el cual, digamos que el padre adoptaba o reconocía al hijo y en ese momento ya el hijo tenía la injerencia, ¿verdad? O que podía heredar los bienes del padre. Pero mientras esa situación, el padre no hacía ese paso, que era un paso legal, de aceptar a su hijo como hijo, el hijo no tenía ningún derecho absolutamente, ningún derecho. Por eso el apóstol Pablo está diciendo esto. Pues sí, era el hijo, pero no tenía ningún derecho legal sobre absolutamente nada porque el padre no lo había reconocido legalmente. ¿Sí? Entonces, por eso él dice esto. Así también nosotros, está hablando de nosotros los judíos. Nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Ahorita vamos a ver qué son las cosas elementales del mundo, pero él se está incluyendo, él como judío, dice nosotros. Pero cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo, cuando ustedes escuchen plenitud del tiempo, cumplimiento del tiempo, es el tiempo en que Dios decidió que viniera el Salvador prometido desde antes, muchos años antes, desde la eternidad, lo vimos ya en el curso pasado, desde la eternidad ya Jesús había dicho, yo iré, ¿sí? Ya estaba ese pacto de padre con hijo desde la eternidad. Entonces, pero llega el cumplimiento del tiempo, el tic-tac de nuestro mundo, y entonces Dios envió a su hijo, nacido de mujer, tenía que ser nacido de una mujer completamente humana, ¿sí? Es el lado humano de Dios. Por eso no podemos divinizar a nadie en este mundo, porque Jesús tenía que ser completamente humano, porque dice la palabra que él se quitó de toda su deidad, siendo Dios, no tuvo su deidad como cosa que aferrarse, sino que se despoja de su deidad para venir a ser siervo. Entonces, por eso tuvo que nacer igual, en un parto igual de una mujer. Dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque Jesús tenía que cumplir la ley perfectamente bien, ¿sí? Él estaba bajo la ley, a fin de que redimiera, o sea, al él cumplir perfectamente la ley, redimiera a los que estaban bajo la ley. O sea, el apóstol Pablo dice, nosotros, los judíos, estábamos bajo la ley. ¿Para qué? Fíjense, eran judíos, estaban bajo la ley, bajo la Torá, pero ellos todavía no habían sido adoptados, porque dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y está hablando del pueblo escogido por Dios, porque hay una sola manera de ser hijos, y es a través de la redención de Cristo Jesús. No es tu apellido, no es de dónde vienes, no es tu sangre, no es quién es tu familia. Es única y exclusivamente a través de Jesús. Entonces,
Y porque ustedes ahora está hablando a los gentiles, a los gálatas, dice. Esos éramos nosotros los judíos y estábamos en igual circunstancia. Y ustedes, y porque ustedes son hijos, fíjense, Dios aquí ya les está hablando, ya ustedes ya creen en Jesús y entonces, porque ustedes son hijos, ya estamos a la par. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Quién es el único que puede darte la identidad de hijo? Es el Espíritu Santo de Dios, que te permite decirle, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? Porque yo sé que puedo clamar, Abba, Padre, que es mi Padre, ¿sí? Entonces, fíjense, el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, Abba, Padre, y está hablando a los gentiles. Vamos a Romanos 8, ¿qué nos dice Juan 1, del 12 y 13? ¿Qué dice Juan 1, 12 y 13? Lo vimos la clase pasada. Aquellos que creen en Jesús son hijos de Dios y les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Los que ¿qué? Los que creen en Jesús han nacido de Dios y Él les da ahora la potestad de ser llamados hijos de Dios. No nos confundamos, todos somos creación de Dios, pero hijo es por medio del Espíritu que entre nosotros y clamamos, Abba, Padre, ¿sí? En Romanos 8, 14 al 17, ¿qué es lo que nos dice? Todos los que son llevados por el Espíritu, esos son los hijos, ¿sí? Y aquí vemos la diferencia entre los que son del Espíritu, los que caminan en el Espíritu y los que no, que son hijos. Ese es el espíritu de ¿qué? Nos habla Romanos, de adopción, el espíritu de adopción, ¿sí? Y entonces fíjense, ¿qué es el único que nos puede dar? ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? Porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. No es algo aquí, es espiritual. Yo sé que sé, porque el Espíritu de Dios a mi espíritu, le da testimonio de que somos hijos de Dios al creer en Jesucristo, ¿sí? En Efesios 1, 13 al 14, ¿qué dice? Que los creyentes estamos sellados en Cristo. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y de dónde vino ese Espíritu Santo? Aquí lo dice en Gálatas 4:6. Ha enviado el Espíritu de su Hijo. Es el Espíritu de Jesús. Por eso en ocasiones decimos que Jesús está en nuestro corazón. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, pero es su esencia, su espíritu, el que está en nosotros. Y fíjense, y el Espíritu testifica con el espíritu de los creyentes que somos sus hijos, herederos con Cristo, ¿sí? Entonces es este espíritu el que nos reafirma, nos sella y nos convence precisamente que somos hijos de Dios. Entonces, como somos hijos de Dios, ahora sí somos herederos, porque ahora sí el Padre, de lo que hablaba aquí el apóstol Pablo, ahora sí el Padre nos reconoce. Por eso, fíjense lo que dice en el 8, dice, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, ¿sí? Estábamos lejos de Dios, no lo conocíamos, conocerlo, oíamos de hablar de Dios, sí, todos hemos oído hablar de Dios, pero no lo conocíamos, ¿sí?
Fíjense, esta palabra conocer es una palabra tan importante porque muchas veces se usa en una relación muy íntima. Ustedes saben que en la Biblia dice cuando el esposo conoció a la esposa, etcétera. ¿Qué quiere decir? Tuvo relación muy íntima. Obviamente aquí está hablando de la cuestión espiritual. Entonces, conocer a Dios es no ir a hablar de Él, es tener esa relación íntima con Él. Dice, no conocían a Dios, eran siervos, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Como no conocíamos, no teníamos esa relación íntima, pues andábamos con otros dioses y figuras y cosas y la madre tierra y hacíamos ídolos y todo eso. Todos lo hemos hecho, la sociedad, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, no, los que por naturaleza no son dioses, pero ahí viene el pero de Dios. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, fíjense esto, son conocidos por Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ahora lo conocemos, tenemos una relación íntima con Él, pero ¿qué tiene que suceder? Dios reconocernos legalmente como sus hijos. Dice, o más bien que son conocidos por Dios. ¿Cómo es que, o sea, ya Dios ya los aceptó, ya los reconoció como hijos, ya son herederos con Cristo? Y fíjense la decepción aquí viene la primera pregunta en Gálatas 4, la decepción del apóstol Pablo. Dice, ¿cómo? ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles? Inútiles, inútiles, no tienen valor, no tienen esencia, no tienen nada, no les aporta nada. Y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo. Y aquí, pues, lo dice, vuelven otra vez, de nuevo, volver. Imagínense cuántas veces el apóstol Pablo utiliza esos verbos de retroceso. Están retrocediendo, dice, y se están retrocediendo a cosas débiles, inútiles, elementales y desean estar esclavizados. Esas cosas inútiles, tontas, uno dice, ay, bueno, pero es que no importa, es parte de la tradición, es parte de... No, te esclavizan. Fíjate en Colosenses 2:8 lo que dice. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, porque ya lo recibimos su espíritu. Entonces vivan ahora en Él, arraigados y edificados ¿en quién? En las costumbres, en las leyes, no, vivan arraigados y edificados en Él, en Cristo, confirmados en la fe, confirmados en la fe. Acuérdense, pisteu es la fe, es depositar tu vida en lo que tú crees, ¿sí? Dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó. Fíjense, les está hablando a los colosenses. Esto era algo muy común en las iglesias que el apóstol Pablo había fundado, las primeras iglesias cristianas, ¿sí? Y por lo visto estamos viendo la misma situación. Qué fácil era que empezara la gente a escuchar otras voces. Y fíjense, dice, y confirmados en la fe como se enseñó y llenos de gratitud. Nuestro corazón rebosa de gratitud. Dice, cuídense, y aquí viene lo que nos está hablando, cuídense que nadie les cautive.
cautivar, ya vimos que es un verbo, es como embrujar, ¿sí? Como nos empiezan a lavar el cerebro. Dice, nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. Es toda una filosofía, dice, que sigue ¿qué? Las tradiciones humanas. Esa es lo que cautivaba a los Gálatas, a los colosenses. Es una vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas o en la carne, la que va de acuerdo a los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, todas esas cosas que son vanas, engañosas, esa filosofía que sigue las tradiciones humanas, esas son de acuerdo a los principios de este mundo, no a los principios del Señor, no a los principios conforme a la nueva manera de vivir en Cristo, no a los principios espirituales, sino a los principios carnales. Y eso les estaba diciendo, ¿y ustedes quieren regresar a esa esclavitud? ¿Cómo es posible? Si ustedes ya conocieron a Jesús, el Espíritu mismo de Jesús. Y dice, fíjense, y aquí el apóstol Pablo les dice, ¿quieren pruebas? Ustedes, dice, le está diciendo a los gentiles, ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. ¿Qué quiere decir esto? Ah, es que ya viene Cuaresma, es que ya viene Semana Santa, es que ahora tenemos que hacer esto porque las fechas, ¿sí? Y entonces ellos eran muy religiosos, los judíos, para observar las fechas judías, las fiestas judías. Sí, había santas convocaciones, pero habían perdido el fondo por estar en la forma, ¿sí? No era una conexión verdadera con Dios, sino eran ritos. Ay, pues hoy voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto, tengo que ir acá a hacer ritos y todas esas cosas que nos estaba diciendo así, ¿sí? Las tradiciones, etcétera, etcétera. Y habían perdido lo más importante, la libertad en Cristo. Y dice, ustedes observan, sí, observan mucho que los días y los meses, las estaciones y los años. Y él dice, todo eso, yo temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. ¿Qué les estaba diciendo? Que él les había presentado el Evangelio y que todo lo que estaban haciendo no tenía nada que ver con el Evangelio, con las buenas nuevas de Jesucristo el Salvador. Eso era lo que les estaba diciendo. Entonces síganle con eso, no les va a servir de nada. Eso era lo que es en vano, es en vano. Y lo dice aquí, imagínense, dice, de cosas débiles, inútiles, sin valor, elementales. Imagínense lo que les estaba diciendo. Y ahora, en el 12, ya ven cómo dice, Gálatas insensatos. Fíjense cómo en el 4, el apóstol Pablo, dice, les ruego, hay un cambio de tono, ¿sí? Y dice, después de todo lo que he hecho ha sido en vano y ustedes siguen con sus cosas, ¿sí? Pero luego que viene en el 12, como siempre, viene el juicio y el amor y la misericordia de Dios. Y Dios mueve el corazón del apóstol Pablo y les dice en el 12, les ruego, fíjense ahora, les ruego, hermanos, háganse como yo también me he hecho como ustedes, ningún agravio me han hecho. ¿Qué quiere decir? Todos estamos, yo no soy superior por ser judío, yo no soy superior porque sé más, no, todos somos iguales, todos estamos bajo la gracia de Dios.
yo sé muchas leyes, yo sé mucha Torá, yo me las sé de memoria, ¿sí? Pero yo me he hecho como ustedes, soy un simple pecador. Pero ahora yo les digo que ustedes se hagan como yo. Fíjense, pero saben en el 13 que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez o les anuncié las buenas nuevas la primera vez. Aquí no sabemos exactamente a qué se refiere el apóstol Pablo. Sabemos que había, pues tenía una enfermedad, pudo haber sido, no nos dice la palabra de Dios, pero aparentemente había caído enfermo y se había quedado ahí en Galacia, en esa área, y les había predicado, porque él estuviera como estuviera, hiciera lo que hiciera, él siempre estaba predicando y anunciando las buenas nuevas. Y en el 14, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo, como un mensajero de Él, ¿sí? Y no me despreciaron, no me dejaron allí con mi enfermedad, al contrario, me recibieron, ¿sí? Y dice, ¿dónde está pues? Fíjense cómo el tono del apóstol Pablo, ¿dónde? ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Porque cuando ustedes recibieron eso, es el Evangelio, las buenas nuevas, creyeron en Jesús, recibieron el Espíritu, ¿dónde está aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes. A mí me consta cómo Dios obró en sus corazones en favor de ustedes, de que, de ser posible, si hubieran sacado los ojos, me los hubieran dado. Por eso hay gente que dice que probablemente fue una afección en sus ojos, ¿verdad? Que fue algo que enfermó y ahí lo tuvo. Dice, yo soy testigo de eso que ustedes vivieron. Dice, me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Dice, ¿cómo? O sea que ahora resulta que ustedes están en contra mía cuando ustedes recibieron de mí eso y me trataron como un mensajero, como a Jesús mismo, Jesucristo mismo, un emisario de Él. ¿Y por qué? Aquí fíjense bien lo que dice, por decirles la verdad. Sí, hay veces que cuando nosotros decimos la verdad, hay gente que no le va a gustar, hay gente que te había mostrado a una persona, ¿verdad? Que tú le compartes y que muchas veces le dices acerca de esto, quién es Jesús, la verdadera libertad, y te tratan y sí, son amables contigo, aceptan eso, pero no es para que nos confiemos y no es tampoco para que nos sintamos agraviados. ¿Por qué? Porque tenemos una condición humana y hay veces, te voy a decir algo, que la gente te va a considerar, antes te consideraba su amigo y cuando tú hablas la verdad, muchas veces te rechazan y te dicen, ahora eres mi enemigo. Y eso es lo que el apóstol Pablo era lo que le dolía, el hecho de que habían recibido todo de él, lo que él les había predicado. Y ahora, dice, y ahora ¿me van a considerar sus enemigos? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Por qué cambiaron los Gálatas? ¿Por qué si antes se hubieran sacado los ojos para dárselos? ¿Por qué ahora les lo consideraban su enemigo? Y entonces aquí lo explica en el 17. Algunos, y estos son de los que él había hablado, que habían venido como espías de Jerusalén, creyentes en Jesús. Fíjense, eran creyentes,
pero habían venido a tratar de esclavizarlos con las leyes de los judíos, con las tradiciones, con las fechas, con todas las cosas que decía los que tienen que guardar los días, los meses y los años, ¿sí? Dice, algunos les tienen celo, no con buena intención, dice, sino que quieren excluirlos a ustedes a fin de que ustedes muestren celo por ellos, ¿sí? Y decía, los están queriendo cautivar a ustedes, el sentir celo, pero él dice, hay celo, es celo santo, lo que llamamos nosotros celo santo, por la palabra, por el evangelio, por las almas, celo por las almas, que no las arrebate el enemigo de nosotros, ¿sí? Para llevar esas almas al Señor. Y aquí hace la diferencia. Sí, debemos tener celo por las almas, pero ellos, el celo que tienen no es con buena intención. El celo es quitarlos de lo que yo les he enseñado para que a que ustedes les hagan caso a ellos, no al Señor, no a Dios, sino a ellos. Y dice, fíjense lo que dice en el 18, es bueno mostrar celo, porque el apóstol Pablo aquí está mostrando celo por ellos. Dice, es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? No es para que me traten bien a mí. El celo es por sus almas, porque en ello va la vida o la muerte, ¿sí? Y ustedes ya tienen la vida, pero se están regresando a la esclavitud. Dice, quisiera, fíjense cómo el apóstol Pablo, ahora el tono del, quisiera estar con ustedes, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono. Quiero que me escuchen, quisiera que me escucharan. ¿Cómo he cambiado el tono de mi voz? ¿Sí? Pues estoy perplejo. Al principio dijo que estaba maravillado, ¿sí? Y ahora dice, estoy perplejo, no entiendo. En cuanto a ustedes, díganme en el 21, díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Y aquí es algo muy importante, porque muchas veces nos imponen leyes y ni siquiera sabemos, ni las hemos leído, ni sabemos lo que dicen. Y ahí vamos como obedeciendo la gente que nos habla acerca de las leyes. Y ahorita quiero hacer un paréntesis porque se acaba de proponer una nueva constitución para nuestro estado, ¿sí? Tenemos que informarnos qué dice esas nuevas leyes, qué dicen, ¿sí? Porque el apóstol Pablo aquí está diciendo, quieren seguir las leyes y ni siquiera las saben, ni siquiera saben cuáles son esas leyes, ¿sí? No oyen a la ley, pues quieren estar bajo la ley y ni siquiera la han leído, ni saben de lo que se trata. Fíjate cómo esto nos puede llevar tan fuera de la voluntad de Dios. Y entonces él regresa a la Torá porque él era un experto en la Torá, pero ahí mismo venía esta libertad que los hombres habían tergiversado y que estaban tratando de imponer por medio de tradiciones y de cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio, porque desde Abraham viene la promesa de la libertad por la fe. Y dice, díganme, porque porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de sierva y otro de la libre, ¿sí? Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Y vamos a ver aquí en Génesis 17, del 15 al 27, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo?
Pues ellos obviamente eran gentiles, entonces les está mostrando lo que viene en la ley que les querían imponer, pero que era una manipulación. Y vamos a Génesis 17, Génesis 17 del 15 al 27. Y dice así. Fíjense. Dice, también aquí es donde está la promesa de Dios a Abraham. Estamos hablando del hijo de la promesa, del hijo de la promesa. Bueno, pues vamos a la promesa que Dios le dio, porque una de ustedes le dijo, bueno, ¿y cuál es la promesa? Bueno, aquí está. Es del 15, dice, también le dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, fíjense, le dijo a Sara, porque Dios bendice no nada más a Abraham, al matrimonio, a la pareja. Dice, yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones. Esta es la promesa de Abraham. Fíjense, y nosotros somos herederos de esa promesa. Será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro. ¿Y qué hizo Abraham, el padre de la fe? ¿Qué hizo? Inclinó el rostro hasta el suelo y se rió. Se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Porque aparte de que no tenían hijos, Sara era estéril y tenía 90 años. Y Abraham se rió, el padre de la fe. ¿Qué, de verdad, qué paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Sí? ¿Cuántas veces dudamos y dudamos y dudamos? Bueno, pues aún así, por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó, pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamarás Isaac, y yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. ¿Sí? ¿Con quién iba a establecer? Con el hijo de ambos. Los bendijo y era un hijo de él y de su esposa Sara, aunque se rieran. 90 años Sara, 100 años Abraham, Sara estéril, pero la promesa de Dios estaba dada. ¿A qué se refiere aquí con Isaac? ¿Quién era Isaac? Porque le dijo a Abraham, pues bendíceme con Isaac. Y Dios dijo, ya te lo dije, el hijo de la promesa, no, Ismael, perdón, Ismael, no es Ismael, es Isaac. Ismael es el hijo de la sierva. ¿Qué había pasado? Mucho tiempo antes, Dios le había dado esta promesa a Abraham y a Sara. Y Sara se había reído también. Pero entonces Sara, la esposa, se le ocurrió un plan maravilloso. Dijo, como yo ya estoy, pero viejísima, y Abraham pues también, y soy estéril, entonces en aquel tiempo se usaba, como ahora, los vientres alquilados, ¿verdad? Entonces, lo que hacían era tomar una sierva, ¿verdad? Que era sierva de Sara, que estaba allí y que tuviera relaciones con el esposo para luego Sara pues cuidaba de esa sierva y de hecho a la hora del parto Sara se ponía así, encima se ponía la sierva, ¿verdad? Que iba a dar a luz, inclusive las dos pujaban porque era un nacimiento de su hijo, lo tomaba como su hijo, ¿sí? Pero después surge problemas con Ismael e Isaac. Ya Ismael estaba más grandecito, ya había sucedido esto, ¿sí? Pero Dios le vuelve a ratificar porque Abraham le dice, bueno, pues aquí está mi hijo Ismael. No te dije, no te dije eso. Yo te dije que Sara te iba a dar un hijo, ¿sí? Y entonces probó su fe. Y entonces fíjense lo que sucede.
aquí vamos a Génesis 21, pero ¿qué pasa con esto que hicieron? Génesis 21 del 8 al 13, Génesis 21 del 8 al 13, y aquí estamos. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, el niño Isaac creció y fue destetado. Acuérdense que tenía pues ya un hermano, ¿verdad? Que era Ismael. Ese mismo día, cuando fue destetado Isaac, ¿sí? Abraham hizo un gran banquete, ¿verdad? Pero Sara se dio cuenta que el hijo de Agar, la egipcia, porque la que era que servía allí a Sara, era la sierva de Sara, era egipcia, ¿sí? Era egipcia, fíjense muy bien. Dice, le había dado a Abraham dice, que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, o sea, no era hijo de Sara, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, fíjense muy bien, ¿qué es lo que está sucediendo? El hijo de la esclava empezó a burlarse, y aquí dice, a atosigar, ¿sí? A menospreciar, pues claro, porque le había quitado el trono, ¿sí? A Ismael. Él por 13 años había sido el único hijo de Abraham, que era un hombre muy rico y tenía muchas cosas y todo. Y ahora había venido un hermanito. Y ese día, entonces Sara se da cuenta que hay una opresión sobre su hijo Isaac por parte del hijo de la sierva Agar. Había sido su idea, ¿sí? Ah, qué buena idea cuando se nos ocurre ayudarle a Dios. Y entonces, ¿qué le dice a Abraham? Dice, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, fíjense, no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, por el que venía la promesa, por la fe en lo que Dios le había dicho a Abraham. Y entonces, esta historia el apóstol Pablo la utiliza para hacerles ver a los Gálatas que estaban perdiendo su identidad. Ellos eran hijos de la promesa que se le había dado a Abraham del redentor del mundo, y que ahora eran coherederos con él. Fíjense, después de todo eso, pero el hijo dice, el hijo en el 23, Gálatas 4:23, pero el hijo de la sierva nació según la carne, claro, con los esfuerzos, ¿verdad?, de Sara, y Abraham también muy complaciente, y el hijo de la libre por medio de la promesa, porque inclusive dice aquí en la palabra de Dios que el espíritu entró en Sara para que pudiera concebir, porque por la carne nunca iba a poder concebir Sara, ¿sí? Y Abraham mismo dice, este cuerpo está muerto, ¿cómo voy a concebir? ¿Sí? Por el poder del Espíritu Santo. Dice, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí. ¿El monte Sinaí dónde está? En Arabia, ¿sí? Donde fue dada la ley, donde Moisés subió y le dieron los 10 mandamientos, Dios. Dice, que engendra hijos para ser esclavos, esclavos de la ley de Moisés. Este es Agar, ¿sí? Este es Agar. Dice, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? ¿Sí? Eran esclavos, estaban bajo el dominio del Imperio Romano, eran esclavos. Dice, sí, ahí está Jerusalén, ¿sí? Somos esclavos en la Jerusalén terrenal.
Dice, pero, ahí viene el pero de Dios, pero la Jerusalén de arriba, la Jerusalén de arriba es libre y esta es nuestra madre. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros no somos de este reino, ¿sí? Hay un reino superior y habla aquí porque en Apocalipsis dice que va a bajar la Jerusalén y va a ser una nueva Jerusalén y va a ser una nueva tierra y reinaremos y reinaremos con el Señor, ¿sí? De eso está hablando. Sí, usted es la Jerusalén ahorita, sí, está aquí bajo el dominio, sí, está esclavizada, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está en Isaías 54, 1 y 2, fíjense, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Qué les estaba haciendo? Fíjense, acuérdense que toda profecía tiene su cumplimiento en ese momento y en el futuro. ¿Qué es lo que estaba haciendo? En ese momento estaban regresando de Babilonia. Jerusalén había sido destruida y el rey les había permitido regresar para que reconstruyeran Jerusalén. Eran un puñado de gente, eran 42,000, nos dice el profeta Esdras, que habían regresado, la ciudad estaba en ruinas, la ciudad estaba devastada, ¿sí? Pero ahí viene en el decreto, ¿verdad? Del rey les dice que pueden regresar. Y dice, y tú vas a regresar. Y mira cuántos son, están diezmados, son tan poquitos, ¿sí? Y vienen arrastrando, no han, no han crecido en la población, apenas son un puñado, pero dice, regocíjate tú, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más van a ser los hijos tuyos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Y después en Isaías 54 sigue, va diciendo, ensancha tus estacas, porque yo te haré multitud. Y vemos cómo en el futuro, después vamos viendo esa profecía, esa promesa, como el pueblo de Israel se va engrandeciendo y va siendo cada vez más. Y lo vemos como una promesa de Dios desde siempre, porque lo mismo pasó cuando estaban en Egipto, que los prosperó tanto que el faraón los quiso esclavizar porque se asustó. Y así fue, regresaron un puñado de los que regresaban del cautiverio de Babilonia, pero Dios los prosperó y los prosperó y los prosperó. ¿Y cuál es la promesa para nosotros? Vamos en el 29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Era lo mismo que estaba sucediendo. Estaban oprimiendo la libertad en Cristo. La carne a nosotros, a ti y a mí, nos oprime. Y como por medio de esas tradiciones, de esas cosas que nos meten muchas veces en la cabeza, ¿sí? ¿Y qué es eso? Opresión de la carne. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Entonces, si tú te esclavizas nuevamente, si tú regresas a la esclavitud, En lo que quedó del... entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si tú regresas a la esclavitud, vas a perder tu herencia, porque no heredará dice, el hijo de la carne. ¿Ustedes creen
que a Abraham no le dolió que su hijo, lo acabo de leer, no le dolió, era su hijo Ismael, ¿sí? Tuvo que soltar su carne, era hijo de su carne, porque era hijo de él y de Agar, pero él tuvo que soltar su carne, ¿sí? Dios no permitió, después bendijo a Ismael y todo eso, ¿sí? Pero él tuvo que soltar su carne. Tenemos que, por eso dice la palabra de Dios, que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, siempre y cuando padezcamos. Y ahí es donde decimos, ay, ¿por qué tiene que ser eso? También que íbamos, que somos herederos y coherederos con Él de toda la gloria y todo. Dice, sí, padecemos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él tuvo que crucificar su carne. Abraham tuvo que soltar su carne. Nosotros tenemos que soltar nuestra carne, porque nunca nuestra carne, por nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con lo que nosotros somos, nunca heredaremos. Vamos a heredar por el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que Cristo es nuestro Salvador, única y solamente. No volvamos a a los rudimentos, a estas cosas que ya leímos en Colosenses. Dice, así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, somos libres, somos hijos de la libre. Somos hijos de la libre. Hemos sido libertados. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. No volvamos a la esclavitud. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te pido que selles con el Espíritu, ese sello del Espíritu Santo. Libéranos, Padre. Ayúdanos a liberarnos de todas estas cosas en la sociedad, en el mundo alrededor, que nos atan y nos quieren esclavizar de nuevo. Porque no es por nuestras fuerzas, es solamente tú, por tu gracia, por tu misericordia, por esa intimidad contigo, Padre, que somos hechos hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.